Es un bloque como de periodismo. Quien viene a continuación vino ya prefabricada con el título de periodismo desde Córdoba, Argentina. Ahora, cuando nos vimos un rato antes, vino su madre y yo le preguntaba a María Elena, que anda por ahí, digo, bueno, ¿y cómo era, como para sacarle algo de información más personal acerca de la siguiente ponente? Es decir, ¿cómo era de pequeña? Dice, no, siempre estaba como con libros y mirando y leyendo. O sea, hay gente que nace para ser periodista, ¿no? Es el caso de Marilyn Gonzalo, que ya vino a nuestro país hace prácticamente 20 años y ha ejercido en Hipertextual, El Diario.es, Voz Populi. Y por más que le preguntaba también antes de venir al teatro, dime algo que pueda contar, todo circulando alrededor del periodismo. Desde hace un año ya se une a un nuevo proyecto de prensa periodístico muy vinculado con las tecnologías y también con la verificación, que es lo que me cautivó, la verificación de la información. Cuando me puse a buscar información sobre ella, vi lo de Neutral y desde ayer ya me suscribí a su newsletter, porque verifican falsedades para desmontarlas. Esa es la gran labor. Y desde ahí, coordinando los contenidos del área digital, viene a contarnos su experiencia Marilyn Gonzalo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, me presentan como Marilyn Gonzalo, pero probablemente la mayoría de gente me conoce como @Marilink, que es el nick bajo el que estoy en Internet hace ya más de 20 años, toda una vida. En este tiempo, durante estos años, he estado siempre trabajando en muchos proyectos relacionados siempre con periodismo y con Internet. He ayudado a coordinar un equipo de editores, de más de 90 editores en Latinoamérica y España, en 2009, en aquel momento, una de las mayores redes de blogs. He sido jefa de producto del Diario.es en sus primeros 4 años. Allí también he llevado la sección de tecnología al comienzo. Luego también fui jefa de producto en Voz Populi. Y de vez en cuando tengo tiempo, sigo escribiendo sobre algo que me fascina, que es el cruce entre tecnología, sociedad e información. Ahora mismo he venido y quiero contarles sobre el proyecto más emocionante que conozco en medios en estos momentos en España y en el que también tengo la suerte y soy una privilegiada de poder trabajar ahí, que es Neutral. El equipo de Neutral somos el mismo equipo que hacemos El Objetivo de Ana Pastor, el programa que ya conocéis. Es el primer programa en la televisión que empezó a hacer fact-checking en televisión, utilizando la metodología del fact-checking, también haciendo hemeroteca y ayudando a desmentir mentiras también en redes sociales. Es también el primer equipo español de periodistas en estar en la International Fact-Checking Network, que es una organización internacional de periodistas donde todos los años pasamos una certificación y tenemos que pasar un examen de que seguimos la metodología. También el año pasado, en agosto, hemos ganado el premio Best Audiovisual en Roma
en 2018, y el año anterior habíamos ayudado a organizar el Global Fact en Madrid. En enero de 2018 nace Neutral porque Ana Pastor decide emprender y montar su propia startup. El objetivo era poder seguir haciendo verificación de datos y fact-checking y periodismo de datos, no solo en la televisión, sino también a través de otras plataformas. Somos el mismo equipo de periodistas, más desarrolladores, más gente de producto como yo, más un montón de, como veis, grafistas, documentalistas, realizadores, todos con una misma obsesión, que es trabajar con datos y poder llevar la información a todas las audiencias. Y también en Neutral pasa algo que no suele pasar en otros medios y en otras redacciones, y es que somos un equipo, como me gusta llamarlo a mí, ultra diverso. Tenemos una plantilla con un 60% de mujeres, y de los 5 directivos, en comité de dirección, 3 son mujeres. También tenemos diversidad en cuanto a las edades. Siempre decimos que hay un montón de generaciones en nuestra redacción, porque está generación millennials, generación X, generación Z, porque vamos desde los 20 años hasta los 60 años. Esto no es una tontería, porque nos hace tener una visión en los enfoques que tenemos de las historias muy rica en todos los enfoques de las historias que planteamos. ¿Y por qué existe el área? Antes de contar por qué existe el área digital de Neutral, de la que yo soy responsable, quiero hacer un pantallazo un poco de cómo estamos en tema de distribución de la información en estos momentos. Si yo ahora mismo os preguntara, ¿cuál creéis que es la principal fuente de información de los españoles? ¿Qué diríais? A ver, vamos a preguntar. Primero, prensa escrita. ¿Quién cree que la principal fuente de información de los españoles es la prensa escrita? ¿Manos? Ni una mano. Bueno, eso no me lo esperaba. ¿Quién cree que es, por ejemplo, la televisión? La televisión. A ver, algunas manos por ahí, muy pocas me parecen. Vale, muy poquitas, pero bueno. ¿Quién cree que es Internet en general? Más manos, bastantes más manos, ¿sí? ¿Y quién cree que son específicamente las redes sociales? Más manos. Diría que está bastante repartido entre redes sociales e Internet. Bueno, algunos habéis acertado, porque la principal fuente de información de los españoles es Internet, online. O sea, ahí están incluidas las redes sociales. Pero online, digamos que es un 85%, y además, como veis, es una tendencia que va creciendo. Estábamos en 6 puntos menos en 2013. Estos datos son del Reuters Digital News Report de 2018. Y si siguiéramos hablando del tema y yo os preguntara, por ejemplo, ¿cómo creéis? ¿Estamos bien informados a través de redes sociales y de Internet? Probablemente saldría esta palabrita, ¿no? Esta frase que son las fake news. El 80% de los españoles, según el último barómetro, cree que realmente las fake news son un problema para la democracia. Es un 80%, es muchísimo. Y yo creo que hemos empezado a tomar un poco de conciencia de toda esta problemática en las elecciones generales de Estados Unidos en 2016, cuando ganó Donald Trump, si os acordáis, porque en aquel momento una empresa de datos, Cambridge Analytica, obtuvo y utilizó datos de forma ilegal para identificar a los votantes y para mandarle mensajes muy personalizados. Un poquito antes de eso habíamos tenido el caso del Brexit, del referéndum del Brexit, que ahora se sigue escuchando tanto de él. La campaña pro-Brexit, o las campañas, porque eran varias, estuvieron enviando a los votantes mensajes o anuncios de enfoque selectivo los 3 o 4 días antes del referéndum, en una cantidad impresionante, 1.000 millones de mensajes personalizados y segmentados, mediante una empresa que se llama AggregateIQ. Aaron Banks, que es el empresario que tenéis aquí en la foto, también es el fundador de una de las principales campañas, que es Leave You, y él admitió luego que había pagado a la empresa Cambridge Analytica para justamente enviar mensajes y anuncios personalizados. Muchos dicen y han dicho que probablemente el Brexit no hubiera ocurrido si no hubiera sido por la campaña de Cambridge Analytica. Y esto se dice y tiene una base en que el Brexit se ganó con menos del 2% del voto. Es una cantidad muy pequeña que suele suceder cuando las elecciones están muy polarizadas. Y además de eso, que se había invertido muchísimo dinero en la campaña de anuncios personalizados, justamente. Y hace menos hemos tenido el caso de las elecciones generales de Brasil, en octubre de 2018,
cuando Jair Bolsonaro derrumbó aquel mito que decía que un candidato nunca podía ganar unas elecciones generales sin estar en un partido grande y sin tener espacio de televisión. Pues los que lo tenían muy claro eran sus asesores de campaña, que desde el día 1 de la campaña invirtieron en WhatsApp. WhatsApp en Brasil tiene 120 millones de usuarios y hubo grupos de fact-checkers y universidades que estuvieron haciendo un análisis de cómo había sido esa campaña y obviamente como no podían entrar en los grupos privados, porque ahí nadie puede entrar, estuvieron analizando, de los 100 grupos públicos de apoyo que tenía Bolsonaro, estuvieron analizando 37, con unos resultados muy increíbles, y era que había mucha fake news en lo que se repartía ahí. En el diario Folha de Sao Paulo también publicó un estudio que decía que en esos grupos el 97% de las noticias compartidas eran directamente o fake, o falsas, perdón, o distorsionadas directamente. Y también publicó más tarde una noticia que decía que había un grupo de empresarios, unos 100 empresarios creo que eran, que habían invertido más de 2,8 millones de euros en anuncios segmentados y personalizados de enfoque selectivo para votantes. Y todo esto lo estoy contando porque estamos en plena campaña para las próximas elecciones en España y con eso aumenta el riesgo de que pueda haber una injerencia en los resultados. Y aquí entra entonces la labor del área digital. Para Neutral el área digital es muy importante porque tenemos que estar desmintiendo las mentiras y desmintiendo los bulos donde están esos bulos. Es decir, no solo en la televisión, sino sobre todo en Internet y en todas las plataformas de redes sociales. El área digital, entonces, que yo llevo, hace básicamente dos cosas. Por un lado, hacemos verificación en redes y en otras plataformas porque queremos llegar allí a donde esté nuestra audiencia. Y por otro lado, queremos hacer tecnología para poder contar mejor esa información. En el primer punto entran los nuevos formatos en los que estamos innovando y que estamos experimentando todo el tiempo en redes sociales. El servicio de WhatsApp, que fue el primero en España, donde tenemos un servicio de consulta donde cualquier persona nos puede mandar. Esto que me manda mi cuñado por WhatsApp, ¿es cierto? Nos manda la imagen, se la verificamos y se lo contestamos. Y ahora voy a hablar más de eso. Y el fact-checking en directo, que también voy a hablar ahora. Y en el segundo grupo, en la tecnología que hacemos para contar mejor esa información, está el último lanzamiento que hemos tenido en la web, que es Transparentia, que es el primer el primer buscador de dinero público. También voy a hablar de eso ahora. Y los desarrollos que estamos haciendo con inteligencia artificial y machine learning. Los nuevos formatos que decía al principio son una de nuestras principales formas de llegar a audiencias que a veces no están en la televisión. Hay mucha gente joven que no está... Uy, qué poco tiempo tengo. Hay mucha gente joven que no ve televisión. Entonces tratamos de hacer muchas cosas en redes sociales y sobre todo, por ejemplo, en los stories de Instagram. Aquí os voy a mostrar un poco algunas de esas cosas que hacemos para acercarnos a estas audiencias. A ver. Quedan muy poquitas horas para saber quién va a presidir el Partido Popular después de una campaña que ha sido muy intensa. ¿Tienes alguna duda todavía sobre apoyos, compromisarios? Bueno, esta mañana os saludábamos en la sede de Pepe de Goya, ahora estamos en la sede de Génova. Desde luego el ambiente que tenemos aquí es mucho más tranquilo ahí, porque aquí en Génova, la sede central del PP, no es un lugar de votación. Esto que vais a ver es lo que yo veo en el directo. Vamos a ver qué tiene. Cada año acaban en los océanos más de 8 millones de toneladas de plástico, 800 veces el peso de la Torre. Unas compañías como Google o como Apple que sí que almacenan nuestros audios para mejorar su sistema de reconocimiento de voz.
Ya sabéis que esta semana hemos estrenado una nueva herramienta en Neutral. A través de este número de WhatsApp nos estáis enviando vuestras dudas de algunas mentiras o bulos de temas como la violencia de género, la amnistía fiscal, la memoria histórica o el empleo. La verdad es que estamos muy contentos por la acogida que está teniendo, pero no nos conformamos. En Neutral vamos a seguir trabajando, porque en Neutral verificamos todo para ti. Con todo esto nos vamos desde aquí, desde nuestro taller del fact-checking de Neutral, a Bruselas. Bueno, justo había una cosa de Canarias. Y estas cartelas que hacemos para nuestras verificaciones de lo que nos mandan a WhatsApp y por otros canales también, las hacemos de esta forma para que sea muy fácil compartirlas también en las redes sociales, porque sabemos que los bulos llegan por las redes sociales y se siguen compartiendo por redes sociales, entonces queremos luchar contra ellos en todas las plataformas que podamos. Además de esto, hacemos resúmenes de actualidad, como habéis visto, hacemos directos en todas las redes que podemos. Hacemos un formato que se llama ¿Quién ha dicho qué?, que es muy interesante porque lo hacemos, por ejemplo, después de un debate entre candidatos o después de una sesión de control en el Congreso y ponemos las frases, una frase, una declaración y dos candidatos. Y la gente tiene que adivinar y es un poco un juego donde nadie gana nada, pero es un poco para que la gente se ponga a prueba y vea cuánto sabe de un político o del otro. Y también tenemos otro formato que se llama Datomatón, que ahora lo voy a mostrar, que es, por ejemplo, sabemos que no todos son solo datos, es decir, muchas veces hay un dato que por sí solo, no cuenta nada, o incluso que puede llevar a entender una situación diferente de la que es. Entonces, lo que queremos hacer es dar siempre contexto alrededor de ese dato. Aquí hay un ejemplo. A ver. Vale, y en el servicio de WhatsApp, voy a ir bastante rápido porque tengo que terminar, hacemos básicamente dos cosas. Por un lado, desmentimos bulos y noticias falsas, que la gente nos pregunta, y por otro lado, hacemos también lo que se llama verificación de actualidad, que en Francia, por ejemplo, lo hace Check News, que son un grupo de fact-checkers que trabajan con Liberación. Esto consiste en que la gente escucha una información que anda por ahí, que le ha dicho un político, que le han dicho los medios, y nos pregunta cosas. Entonces, nosotros lo comprobamos. Por ejemplo, nos ha pasado con las elecciones en Andalucía, que la gente nos preguntaba, oye, estoy viendo que los partidos tienen un programa electoral sobre esto, pero no sé muy bien a qué se refieren con esto. Entonces nosotros se los explicamos. No es un fact-check en sí, pero sí es una explicación. También, por ejemplo, nos preguntan, ¿es verdad que si una mujer hace una denuncia falsa no tiene consecuencias? Bueno, ese tipo de cosas las explicamos. Obviamente también utilizan el WhatsApp un poco como consulta de todo tipo. Hacen, por ejemplo, asesoría fiscal con nosotros, pero nosotros tratamos de ceñirnos a la actualidad. Nuestro servicio de WhatsApp se refiere a la actualidad. Desde julio del año pasado hasta ahora hemos respondido 1.600 mensajes. Esto es
Las respuestas son directamente del periodista al usuario con el WhatsApp. No son automatismos y no son respuestas automatizadas. Es un servicio directo. Me preguntaréis, ¿es mucho o es poco? Bueno, a manera de comparación, Check News en Francia, que lleva mucho más tiempo haciéndolo, ya tiene 2.900 respuestas, o sea que muy mal no vamos. El fact-checking en directo es una de las cosas que más le gusta a nuestros usuarios y consiste en que durante todas las sesiones de control de la legislatura pasada, nuestros fact-checkers estaban escuchando en directo lo que decían y comprobando que los datos que estuvieran dando fueran ciertos. Y todo eso lo íbamos contando en Twitter. Esto la verdad es que muchos políticos, incluso como veis, hasta nos han contestado y se genera una cosa muy interesante de nadie puede mentir porque estamos aquí escuchando. Transparentia es el portal, es el buscador de dinero público que tenemos y lo hicimos porque ¿qué veíamos? Veíamos que hay información que es relativamente fácil de encontrar para los periodistas, pero no tan fácil de encontrar para los usuarios. Y queríamos que fuera muy fácil, queríamos que fuera un buscador sencillo, que fuera más allá de los políticos típicos. Y a día de hoy ya lo hemos lanzado y Transparentia tiene casi 10.000 cargos públicos subidos, incluidos el nuevo gobierno y el Parlamento de Andalucía, que lo hemos tenido que subir después. Hay ya 50 instituciones al completo, entre ellas los 10 mayores ayuntamientos de España. Hemos tenido 400.000 búsquedas en 3 meses y ya en la cuenta de Transparentia en Twitter, que tiene una propia, ya tenemos 2.700 seguidores. Los retos que tenemos son las elecciones municipales a la vista, en la cual tanto Inés Calderón como Rubén Míguez, que son los que están abocados al proyecto, se están rompiendo un poco la cabeza para ver cómo vamos a hacer todo eso, porque hay que renovar muchas instituciones. Y la idea que tenemos y en la que ya estamos trabajando es la de añadir nuevas capas de información a la ficha de un político. Es decir, no quedarnos solo con el sueldo, sino saber, por ejemplo, qué presupuestos maneja o qué logros ha tenido su gobierno. Y finalmente, en cuanto a los desarrollos de inteligencia artificial y machine learning, estamos trabajando en ello. Como sabéis, cada vez más la gente es consciente de que hay informaciones falsas por ahí, entonces cada vez más recibimos más consultas. Y sabemos que nunca daremos abasto. Entonces estamos trabajando con estos desarrollos para poder acelerar los procesos de fact-checking. Sabemos que nunca una máquina, un robot, va a reemplazar a un periodista con criterio que está haciendo una verificación. Pero sí lo que podemos hacer es tratar de acelerar esos procesos. Hasta ahora hemos logrado algunos resultados de los que estamos muy felices, que es en la primera parte del proceso, que es la captación del dato, es decir, imagínense los periodistas que están escuchando los discursos, ya hemos logrado tener una reducción del 40% del tiempo. La segunda parte del proceso es la identificación de lo que tenemos que verificar, que también lo hacemos con ayuda de un algoritmo. El algoritmo hace una conversión del audio a texto y luego se dedica a identificar las frases verificables de ese político. Y bueno, la tercera parte es la verificación en sí. Entonces ahora estamos trabajando en la reducción del 40% del tiempo y le damos prioridad también a la integración de esos resultados en el sistema de gestión documental de vídeo que tenemos. Estamos en todas las, no tengo nada de tiempo, estamos en todas las redes sociales que pongo aquí y tenemos una newsletter donde estamos contando a la gente más cercana y que más le interesa lo que estamos haciendo, nuestros próximos proyectos, los invitamos a encuentros y también hasta tenemos recomendaciones de toda la redacción que de vez en cuando ponemos por ahí. Los invito a seguirnos y a suscribirse a la newsletter. Muchas gracias por todo. Gracias, Marilyn.